La primera vez que vi a Marta besar a otro hombre fue en una cafetería a 5 calles de nuestra casa, un miércoles cualquiera de abril, a las 7:30 de la tarde. Mientras yo compraba unas flores para nuestro aniversario y decidía si le iba a escribir una nota o simplemente decírselo en persona. No había discusión ni confusión posible, la vi reírse de una manera que hacía años que no me dedicaba a mí, vi su mano apoyarse en la rodilla de aquel tipo con esa confianza que solo se gana en la cama. Vi sus labios acercarse despacio como en esas películas donde todos saben que va a pasar menos el idiota que mira desde fuera, y me quedé congelado, allí, al otro lado del escaparate. Con un maldito ramo de lirios ridículamente envuelto en celofán barato. Me apoyé contra el escaparate como si las piernas no me respondieran y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no entrar y armar una escena de esas que terminan en vídeos virales, no porque me importara quedar como un loco, sino porque en el fondo aún no entendía lo que estaba viendo y parte de mí esperaba que, de algún modo, no fuera real. Que todo tuviera una explicación lógica que pudiera aceptar sin tener que destruir mi vida en 1000 pedazos. Ellos siguieron como si el mundo no existiera, risas, miradas cómplices, caricias discretas, como dos adolescentes que creen haber descubierto el amor verdadero y no pueden evitar demostrarlo cada 5 minutos. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero algo me ató al suelo. Me quedé allí unos minutos que parecieron horas, viendo cómo Marta, la mujer que cada mañana me decía que me amaba antes de salir a trabajar, sonreía con una felicidad que no recordaba haber visto en años. No fue la traición física lo que me destrozó en ese momento, fue la evidencia brutal de que esa felicidad no la sentía conmigo, de que hacía mucho que yo era, para ella, poco más que un mueble funcional. Cuando finalmente pude moverme, no fui capaz de acercarme ni de confrontarla, simplemente di media vuelta, tiré el ramo en la primera papelera que encontré y caminé sin rumbo durante horas. Como un idiota más perdido que un borracho a las 5 de la mañana. No recuerdo cuánto tiempo estuve vagando por Madrid, pero cuando volví a casa ya era madrugada, y allí estaba Marta, sentada en el sofá, en pijama, viendo una serie en Netflix como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado la tarde besándose con otro mientras yo me ilusionaba pensando en sorprenderla. ¿Dónde has estado, cariño?, preguntó, levantando la vista de la pantalla, con esa voz cálida y despreocupada que usaba cuando quería evitar peleas. La miré, tragándome la bilis que subía por mi garganta, y respondí con la voz más tranquila que fui capaz de sacar: se me hizo tarde comprando unas cosas, mentí, mientras sentía que el alma se me desmoronaba dentro del pecho. Ella sonrió de forma automática y volvió a mirar la pantalla, dándome la espalda emocionalmente como tantas otras veces en los últimos meses, y yo supe en ese instante, con una claridad que me dolió más que cualquier puñalada, que aquella noche había sido el primer paso de un camino del que ya no habría vuelta atrás. Al día siguiente fingí una normalidad que me costaba tanto que cada pequeño gesto se sentía como una actuación torpe de la que ella parecía no notar nada o simplemente fingía no hacerlo. Desayunamos juntos mientras ella me hablaba de temas de trabajo con un tono monótono y ausente, y yo asentía, respondía lo justo, midiendo cada palabra para que no se notara que dentro de mi cabeza solo había una pregunta golpeándome sin parar: ¿cuánto tiempo llevaba engañándome? Era viernes y Marta, como siempre, saldría con sus compañeras de oficina, o al menos eso decía cada semana desde hacía ya demasiado tiempo. Yo nunca había sospechado porque en mi estupidez pensé que el aburrimiento y la rutina nos habían ganado un poco, como a todo el mundo, pero ahora, sabiendo lo que sabía, esas salidas no eran otra cosa que escapadas disfrazadas de rutina y yo estaba decidido a no quedarme en casa masticando mi miseria mientras ella disfrutaba de su aventura.
Cuando Marta salió del trabajo y mandó su típico mensaje diciendo voy a tomar algo con las chicas, no me esperes despierto, decidí que ya era suficiente, que no iba a seguir viviendo en la ignorancia voluntaria. Así que cogí mi coche, me estacioné a una manzana de la gestoría donde trabajaba y me dispuse a seguirla. No tenía ningún plan elaborado, solo una necesidad visceral de saberlo todo. De ver hasta dónde llegaba su traición. Marta salió acompañada de dos compañeras que conocía de vista, caminaron juntas unos metros riendo y hablando de cualquier cosa, hasta que, en la siguiente esquina, las amigas se despidieron con 2 besos y Marta, en vez de dirigirse hacia los bares de siempre, tomó un camino diferente, uno que llevaba a una zona de cafeterías y hoteles baratos. Me temblaban las manos sobre el volante pero no podía parar ahora. La seguí a distancia, con el corazón latiendo en la garganta, viendo cómo se detenía frente a un portal discreto y sacaba el móvil para mandar un mensaje. Apenas pasaron 30 segundos antes de que un hombre joven, más bajo que yo, delgado, con una cazadora de cuero barata, saliera y la abrazara como si fueran novios adolescentes. Yo los vi besarse de nuevo, sin disimulo, como si el mundo entero les importara una mierda. Ella se aferraba a su cuello como si no tuviera casa ni marido ni hija. Esperando en casa, como si aquel idiota fuera su vida entera. Me quedé en el coche, observando cómo desaparecían dentro del portal, y durante un rato no supe qué hacer. Parte de mí quería salir, romper la puerta, partirle la cara a él y gritarle a ella todas las preguntas que me estaban desgarrando el alma, pero otra parte, más fría, más calculadora, me obligó a pensar que necesitaba pruebas, no solo para mí, sino para lo que vendría después. Así que bajé del coche. Esperé unos minutos para asegurarme de que no bajaran y subí hasta la entrada del edificio. Vi el portero automático, no había cámaras visibles, y vi que solo había 3 pisos, así que marqué uno al azar. Nadie contestó, así que empujé la puerta con fuerza hasta que cedió un poco. Entré al vestíbulo y subí en silencio por las escaleras hasta el primer piso. No hizo falta mucho esfuerzo para localizar la puerta correcta. Apenas al doblar el primer rellano escuché risas, murmullos, el sonido de besos y roces acelerados que venían de una puerta mal cerrada. Me acerqué y sin pensarlo saqué el móvil y grabé el sonido durante unos segundos. Luego me alejé despacio, temblando como un condenado a muerte. Bajé las escaleras sin mirar atrás y salí a la calle. Sentí el aire caliente de Madrid en la cara y, por primera vez en mi vida, no supe si quería llorar, gritar o desaparecer. Cuando volví al coche estuve varios minutos respirando hondo, luchando contra las náuseas, revisando el archivo de audio una y otra vez, como si parte de mí necesitara convencerse de que no estaba exagerando, de que lo que había visto y escuchado era real, que mi matrimonio estaba muerto aunque todavía no tuviera certificado de defunción. No llamé a nadie, no conté nada, conduje hasta casa en automático, con las luces de la ciudad parpadeando a mi alrededor como si me recordaran en cada esquina que ya nada volvería a ser igual. Cuando Marta llegó a casa, 2 horas después, traía el pelo revuelto, el maquillaje corrido, y el olor a colonia barata que no era el suyo impregnando su ropa. Me miró de pasada, sonrió con desgana y dijo: «Perdona, se alargó más de lo esperado, ¿te molesta si me ducho rápido y me acuesto? Estoy muerta». La miré como quien mira a un desconocido que acaba de cometer un crimen frente a ti y todavía tiene la sangre en las manos. Asentí sin decir palabra, y la vi desaparecer por el pasillo. Escuché el agua de la ducha correr mientras yo me sentaba en el sofá, apretando el móvil en la mano como si fuera un arma cargada que todavía no sabía si usar. Tenía las pruebas. Tenía la certeza. Solo me faltaba decidir cómo y cuándo iba a destruir su mundo como ella había destruido el mío. El sábado por la mañana me levanté antes que ella,
no porque hubiera dormido bien sino porque el insomnio y la rabia me empujaron a levantarme apenas amaneció. Me preparé un café que no probé y me senté en la cocina esperando a que saliera de la habitación. Repasé en mi cabeza una y otra vez lo que iba a decirle, pero sabía que no podía planearlo todo porque ella iba a mentir. Porque era lo que hacía ya de forma automática, así que decidí que ese día no iba a haber espacio para sus mentiras ni para sus lágrimas de cocodrilo. Solo habría verdad y consecuencias. Cuando escuché la puerta del dormitorio abrirse, me levanté y la esperé en el pasillo. Ella apareció con un pijama de algodón y el pelo recogido. Con cara de quien todavía no había terminado de despertar, al verme allí parado se detuvo, frunció el ceño y preguntó con voz ronca: ¿Pasa algo, Alejandro? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara hasta incomodarla. Vi cómo bajaba la mirada, cómo cruzaba los brazos en un gesto defensivo que la delataba. Entonces saqué el móvil del bolsillo. Busqué el archivo de audio y lo reproduje en un volumen bajo pero suficiente para que lo oyera claramente, los gemidos, las risas, las palabras ahogadas que reconocí como suyas aunque quisiera arrancarme los oídos. Ella se quedó inmóvil, como una estatua mal hecha, sus ojos se abrieron como platos y sus labios se movieron un segundo sin emitir sonido. Cuando el audio terminó guardé el móvil en el bolsillo y la miré fijamente, sin pestañear, esperando a que hablara primero. Eso no significa nada, balbuceó, intentando recomponerse. Estaba borracha, fue un error, no sabes lo difícil que ha sido todo últimamente. Tú y yo no estamos bien, no podemos seguir ignorándolo. Sentí como algo dentro de mí se rompía de nuevo, no por la confesión, que ya esperaba, sino por la miseria de su justificación, por su falta total de dignidad. No pude evitar reírme. Una carcajada seca y amarga que la hizo retroceder un paso como si la hubiera abofeteado. ¿Un error? Pregunté sin ocultar el desprecio en mi voz. ¿Eso fue lo que pasó en la cafetería también? ¿Ese beso que te vi darte con el otro idiota también fue porque estabas borracha a las 7 de la tarde? Ella abrió la boca para responder, pero no encontró nada que pudiera decir sin quedar aún más en evidencia. Bajó la cabeza y empezó a sollozar en silencio. Unas lágrimas calculadas que en otro momento me habrían roto el corazón pero que ahora solo me daban asco. No sabes lo sola que me he sentido, dijo entre suspiros, jugando su última carta. Tú siempre estás en tu mundo, siempre ocupado, siempre cansado, nunca me escuchas, nunca me ves de verdad. La interrumpí levantando una mano. No quería escuchar ni una excusa más, no después de todo lo que había visto, no después de todo lo que había permitido que destruyera por comodidad o miedo a enfrentar la verdad. No me vengas con ese discurso barato, Marta, dije con voz firme. Si estabas sola, si necesitabas algo que yo no podía darte, podías haber hablado, podías haberme dejado, pero no, elegiste mentirme, engañarme. Reírte de mí a la espalda, y encima pretendes hacerme sentir culpable como si todo esto fuera culpa mía. Ella se secó las lágrimas con la manga del pijama, su rostro se endureció y supe que el papel de víctima no le estaba funcionando, que iba a pasar a la ofensiva como tantas veces había hecho en discusiones menores. Solo que esta vez no había discusión posible. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tirarlo todo por la borda por un desliz? Me retó con un tono desafiante que me revolvió el estómago. ¿Vas a destrozar nuestra familia por una estupidez? Me acerqué un paso, la miré muy de cerca y susurré con una calma que ni yo sabía que tenía. Tú destrozaste esto, Marta, yo solo estoy recogiendo los pedazos. Ella giró la cara, como si mis palabras fueran un golpe físico. Durante unos segundos solo se escuchó nuestra respiración agitada, el silencio pesado de dos personas que ya no se reconocían. No pienso rendirme, dijo finalmente, en voz baja pero firme. No voy a dejar que destruyas todo lo que hemos construido.
Sonreí, una sonrisa fría y sin humor, y respondí mientras me giraba para irme al salón. Ya lo has destruido tú sola, Marta, solo que todavía no lo quieres ver. Me senté en el sofá, cogí el portátil y empecé a buscar el contacto del abogado que me había recomendado un amigo meses atrás. No miré hacia el pasillo, pero podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Como si esperara que cambiara de idea, como si todavía creyera que podía arreglar algo con las mismas mentiras que nos habían llevado a este desastre. Sabía que esa conversación era apenas el principio de todo lo que estaba por venir, pero no sentía miedo ni tristeza. Solo una determinación helada de no dejar que me hundiera más en ese pozo de miseria donde Marta ya había decidido vivir. Pasé el domingo entero encerrado en el despacho de casa, sin dirigirle una sola palabra a Marta salvo lo imprescindible para no despertar a Lucía. No estaba improvisando una reacción de despecho ni buscando venganza inmediata por rabia, estaba preparando algo que le doliera de la forma que más daño pudiera hacerle. Algo que no pudiera esconder ni justificar frente a nadie. No planeaba gritarle ni arrastrar la basura al centro de nuestro círculo de amigos, lo que quería era que todo su pequeño mundo perfecto se derrumbara sobre ella de manera limpia, ordenada y definitiva. Revisé los correos, busqué extractos de movimientos bancarios extraños, analicé cada pequeño detalle de su vida reciente que pudiera utilizar y, cuando reuní suficiente información, contacté con un abogado especializado en separaciones contenciosas, no para consultarle si tenía razones, eso estaba más que claro, sino para que me ayudara a trazar el plan que tenía en mente. Marta intentó hablar conmigo un par de veces ese día, tocando a la puerta del despacho con suavidad, preguntando si quería comer, si necesitaba algo. Supongo que sabía que algo se estaba gestando y que ya no estaba en mis manos el detenerlo, pero no le contesté ni una sola vez, solo escuchaba el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Cada vez más desesperados y torpes. El lunes por la mañana fingí normalidad frente a Lucía, la llevé al colegio como siempre y después fui a trabajar, o al menos eso creía Marta. Porque en realidad me fui directo al despacho del abogado con todas las pruebas que había reunido, fotos, audios, registros de movimientos de dinero que ella pensaba que yo nunca vería. Allí, en esa oficina fría del centro de Madrid, firmé los papeles para iniciar el proceso de separación con una sonrisa amarga en los labios, no porque disfrutara del momento, sino porque sentía que estaba recuperando una parte de mí que había estado enterrada bajo años de rutina y resignación, además, siguiendo las instrucciones del abogado. Contraté a un detective para cerrar cualquier resquicio de duda que pudiera quedar respecto a su infidelidad, no necesitaba más pruebas para convencerme a mí mismo, pero en un proceso judicial toda evidencia suma, y yo no pensaba darle la oportunidad de salir de esta sin pagar el precio completo. Volví a casa como si fuera un día normal. Cené con Marta en un silencio tenso y cargado que ella intentó romper con pequeñas conversaciones intrascendentes, pero no hubo un solo instante de conexión real, ni siquiera fingida. Y sé que ella lo notó porque en su rostro empezaban a aparecer las primeras grietas de miedo. El golpe lo planeé para el jueves, el día que solía salir con sus supuestas amigas del trabajo, solo que esta vez, cuando se fuera a su cita habitual con su amante de saldo, alguien la seguiría y fotografiaría todo. Cada beso, cada caricia, cada mentira en tiempo real. La noche del jueves, mientras Marta se arreglaba frente al espejo, observé desde la puerta sin que me viera, vi cómo se maquillaba con esmero, cómo elegía con cuidado su ropa, cómo se perfumaba con el mismo aroma que solía reservar para ocasiones especiales. Cada movimiento suyo era un puñetazo silencioso recordándome cuánto tiempo había vivido engañado. Cuando terminó de arreglarse y me avisó que se iba, le sonreí de manera tranquila, una sonrisa vacía de toda emoción, y le dije: «Diviértete». Ella parpadeó un instante,
desconcertada, pero no dijo nada más y salió de casa apresurando el paso, como si temiera que cambiara de opinión en el último momento. No tuve que esperar mucho, el detective me envió las primeras fotos apenas una hora después, Marta y su amante, en una terraza del centro, besándose descaradamente, abrazándose como dos adolescentes sin ningún respeto por nada ni nadie. Luego los captó entrando juntos en un hotel de 3 estrellas. El tipo de lugar barato y anónimo donde las promesas de amor eterno se reducen a gemidos sordos y promesas que se olvidan al amanecer. A las 3 de la mañana, cuando Marta volvió a casa oliendo a sudor y alcohol barato, la esperé en el salón, sentado con las piernas cruzadas y una carpeta sobre mis rodillas. Ella me miró sorprendida, con una mezcla de culpa y desafío en los ojos, y entonces hablé, sin levantar la voz, sin gritar, simplemente le lancé las palabras como piedras frías y pesadas. Mañana recibirás una demanda de divorcio, dije sin inmutarme, y no intentes negar nada, tengo todo lo que necesito para que pierdas más de lo que imaginas. Ella abrió la boca para replicar, para inventar alguna nueva mentira o tal vez para llorar y rogar, pero levanté una mano cortando cualquier palabra antes de que saliera de sus labios. No quiero escuchar tus excusas, no quiero tus lágrimas, no quiero tu vergüenza, continué, lo único que quiero es que entiendas que esto no tiene vuelta atrás. Se quedó allí, de pie frente a mí, con la cara desencajada y los brazos caídos, y por un momento sentí lástima, una chispa pequeña y fugaz que murió en el mismo instante en que recordé su risa con él en aquella cafetería. Me levanté, dejé la carpeta sobre la mesa y me marché a dormir a la habitación de invitados, cerrando la puerta con llave. No para protegerme de ella sino para proteger mi decisión de cualquier ataque de última hora de esa parte débil que todos llevamos dentro cuando amamos a alguien que no lo merece. El viernes por la mañana el ambiente en casa era tan denso que hasta Lucía, que siempre saltaba de la cama para ir al colegio, parecía percibir algo extraño. Desayunamos en un silencio tan tenso que cualquier palabra habría sonado fuera de lugar. Marta evitaba mirarme, movía la cuchara del café sin beberlo. Fingía revisar notificaciones en el móvil como si no esperara que le dijera nada. Yo tampoco tenía prisa, porque sabía que esa conversación tenía que ser la última, la definitiva, y que no quería cargarme de odio para afrontarla, así que acompañé a Lucía al colegio como siempre, le di un beso en la frente y le prometí que el fin de semana haríamos una excursión. Una promesa que sabía que cumpliría aunque mi vida estuviera desmoronándose por dentro. Cuando volví a casa, Marta seguía en el salón, con el abrigo puesto, como si pensara salir corriendo en cualquier momento. Cerré la puerta de entrada con llave, me senté frente a ella y dejé pasar unos segundos antes de hablar. Necesitaba que entendiera que ya no éramos iguales, que la paciencia, la pena y el amor se habían evaporado. Tenemos que hablar ahora, dije sin rodeos. Ella se removió incómoda en el sofá, se quitó el abrigo con movimientos lentos, casi mecánicos, y por fin me miró, su rostro pálido, sus labios apretados. Supe que no iba a ser una conversación fácil. Pero ya no me importaba. No quiero perderte, murmuró, como si esa frase pudiera anular todo lo que había hecho. Ya me perdiste hace tiempo, respondí sin cambiar el tono de voz, solo que ahora tú también te has dado cuenta. Marta se frotó las manos con nerviosismo, buscaba palabras que no llegaban. Supe que estaba intentando decidir si insistir en el arrepentimiento o cambiar de estrategia, así que no le di tiempo. He pensado mucho en todo, proseguí, en si esto tenía algún arreglo, en si podría perdonarte, en si valía la pena pelear por lo que queda de nosotros, pero he llegado a la única conclusión posible. No quiero seguir con alguien que me ha traicionado de esa forma, no solo físicamente, sino con la mentira diaria, con el desprecio oculto en cada palabra, en cada gesto. Fue un error, repitió,
como si con eso pudiera borrar las imágenes, los sonidos, las pruebas que había acumulado. Me sentía sola, no sabía cómo pedirte ayuda. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y la miré directamente a los ojos, sin permitirle apartar la vista. ¿Sabes qué me habría bastado? Pregunté con voz baja, una conversación sincera, una puta conversación, mirarme a la cara y decirme que estabas harta, que ya no me querías, que querías probar otra vida, pero no, preferiste traicionarme. Preferiste convertir nuestra casa en un teatro barato, y lo peor de todo es que me quitaste la opción de decidir si quería seguir o no. Ella rompió a llorar, un llanto que sonaba más a desesperación por la pérdida que a verdadero remordimiento, y por primera vez en toda esta historia no sentí compasión, no sentí ganas de consolarla. Solo un cansancio infinito de haber soportado durante tanto tiempo algo que no merecía. ¿Qué quieres de mí ahora?, preguntó entre sollozos. Nada, respondí de inmediato, no quiero nada de ti, solo quiero que firmes el acuerdo que vas a recibir esta tarde, aceptas la custodia compartida de Lucía, divides los bienes como corresponde, y cada uno sigue su camino. No te quiero en mi vida, no te quiero en mi futuro, no quiero ni siquiera tu arrepentimiento. Ella intentó decir algo, pero levanté una mano deteniéndola. No quiero discursos, no quiero promesas, no quiero excusas, añadí, quiero hechos, quiero que desaparezcas de mi vida de la misma manera silenciosa en que te fuiste emocionalmente hace meses. Nos quedamos en silencio unos minutos, ella llorando en silencio, yo mirando por la ventana, viendo cómo el tráfico de Madrid seguía su curso como si nada de todo esto tuviera importancia para el resto del mundo. Supe que había terminado, que ya no había nada que salvar ni que lamentar, solo un trámite frío y doloroso que debía cerrarse cuanto antes. Finalmente se levantó del sofá, cogió su bolso y se acercó a la puerta, dudó unos segundos antes de girarse para mirarme una última vez. ¿De verdad no hay ninguna oportunidad?, preguntó, casi en un susurro. Negué despacio con la cabeza. No después de lo que hiciste, dije sin levantar la voz, no después de lo que destruiste. Ella asintió con tristeza, abrió la puerta y salió sin decir nada más, cerrándola tras de sí con un clic suave que resonó en toda la casa. Me quedé sentado allí, en el mismo sitio, durante un buen rato, sintiendo por fin que había recuperado el control de mi vida, aunque doliera, aunque me hubiera dejado vacío por dentro. Sabía que iba a ser difícil, que la tristeza y la rabia iban a seguir acompañándome durante semanas o meses, pero también sabía que había tomado la única decisión posible. La que me permitiría mirar hacia adelante sin sentir vergüenza de mí mismo. Los días siguientes fueron una combinación brutal de trámites, silencio y una sensación constante de estar caminando sobre terreno quemado. Marta firmó todo sin pelear. Tal vez porque entendió que no tenía ninguna posibilidad de conseguir algo mejor, tal vez porque, en el fondo, sabía que cualquier intento de negociación solo alargaría una agonía que no le interesaba. Su abogado intentó forzar un par de cambios mínimos en el acuerdo, pero mi respuesta fue tan clara y firme que desistieron en menos de una semana. Cada firma, cada documento entregado, cada notificación oficial que llegaba a casa era como arrancar un trozo de un pasado que ya no quería cargar conmigo. La noche en que firmamos los últimos papeles no hubo cena especial, ni charla sobre lo que había sido nuestra vida juntos, ni lágrimas compartidas, solo dos personas sentadas frente a una mesa, firmando el fin de todo como dos empleados aburridos cumpliendo un trámite más. Cuando Marta terminó de firmar, me miró, esperando alguna señal de reconciliación, algún gesto de debilidad, pero no encontró nada. Recogió sus copias del acuerdo, las guardó en su bolso y se marchó sin decir adiós, sin intentar un último abrazo, sin mirar atrás,
y supe entonces que había tomado la decisión correcta, que ya no había espacio para ella en mi vida. A partir de ahí todo fue mecánico, cambié cerraduras, actualicé cuentas bancarias, organicé un calendario para que Lucía pasara tiempo con cada uno de nosotros sin que tuviera que presenciar las miserias de los adultos. Expliqué a mis amigos más cercanos lo que había pasado sin entrar en detalles innecesarios, no porque me avergonzara, sino porque entendía que la vida seguía y que no quería convertir mi historia en una anécdota de sobremesa. En cuanto al resto, simplemente dejé de contestar llamadas y mensajes, cerré círculos, limpié mi entorno como quien limpia una casa después de una inundación. Lucía fue mi única prioridad real, me volqué en ella como nunca, no porque quisiera compensarla por la ruptura, sino porque siempre había sido mi centro, mi verdadero hogar. Organizamos excursiones, tardes de cine, juegos de mesa, y poco a poco, sin palabras grandes ni promesas vacías, empezamos a construir una nueva normalidad, diferente, sí, pero más honesta. Más libre de esas tensiones invisibles que habían contaminado los últimos meses de vida familiar. Una tarde de domingo, mientras paseábamos por el retiro, Lucía me preguntó con esa inocencia brutal que tienen los niños cuando quieren entender lo incomprensible: ¿por qué mamá ya no vive con nosotros? No quise mentirle ni cargarla con detalles que no podía ni debía comprender, así que me agaché a su altura, le cogí las manos pequeñas entre las mías y le respondí con la verdad necesaria. Porque a veces los adultos dejan de quererse como antes, pero eso no cambia que te queramos a ti con todo nuestro corazón. Ella asintió con una seriedad que me rompió un poco por dentro, pero también me llenó de orgullo, porque supe que estábamos sobreviviendo, que ella iba a estar bien, que yo iba a estar bien. Con el tiempo, volví a salir con amigos, a ocuparme de mi salud, a reencontrar pasatiempos que había abandonado sin darme cuenta. Cada pequeña victoria, cada pequeño paso hacia adelante era una confirmación de que la vida no termina con una traición, que el dolor no define quién eres a menos que tú lo permitas. No sentía odio hacia Marta, no sentía deseos de venganza. Solo una indiferencia tranquila que sabía que era la señal definitiva de que la había superado. Una tarde, unos meses después de la separación, mientras tomaba un café en una terraza de Malasaña, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Marta, preguntándome si podríamos hablar, si podríamos vernos. No contesté de inmediato, miré el mensaje durante varios minutos, sopesando si valía la pena abrir de nuevo una puerta que había cerrado a base de tanto dolor. Al final, simplemente apagué el móvil. Pagué el café y me fui caminando despacio hacia ningún lugar en particular, sin necesidad de respuestas, sin rencores, sin mirar atrás. Hoy sé que no fui perfecto, que cometí errores, que hubo silencios que quizá debía haber roto antes, pero también sé que merezco algo mejor que mendigar amor, que aceptar migajas, que vivir atrapado en una mentira solo por miedo a empezar de nuevo. Aprendí que nadie te salva cuando decides traicionarte a ti mismo, que el respeto propio es la última línea de defensa. La única que realmente importa cuando todo lo demás falla. Si me preguntan ahora qué siento cuando pienso en Marta, solo puedo decir que no siento nada especial. Es un capítulo cerrado, una lección aprendida a un coste alto, pero necesario. La vida continúa, siempre continúa. Y aunque el camino por delante esté lleno de incertidumbres, prefiero caminarlo solo que seguir arrastrando cadenas invisibles.